¿Qué tal estáis? Dentro de los 100 años de radio, de la cadena SER, estos días hemos estado en Fallón. Hemos buscado un acto muy especial. Buscábamos estar en el frente del Ebro, Guerra Civil 1938, y hemos querido también acercar la radio como protagonista en esa batalla. Y es un acercamiento muy concreto. ¿Por qué? Porque se utilizaban a los locutores de radio y a los hombres que estaban en las emisoras de radio para intentar influir en la moral de los soldados. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a Fallón, al Museo de Fallón, con Aitor García, nuestro historiador de cabecera, porque nos tiene preparado un elemento muy especial. Esa caja es mágica, Aitor. Pues sí, José Antonio, lo que tenemos aquí, de hecho, es una caja de resonancia. Esta se utilizaba sobre todo para aumentar el volumen desde un altavoz de campaña. Pensad que la propaganda y la contrapropaganda en el frente durante la Guerra Civil era muy importante y de hecho en los primeros compases de la batalla los elementos que se utilizaban serían más bien elementos como el que tenemos aquí, que de hecho no deja de ser un megáfono totalmente manual, es decir, aquí a través de hablar de esto pues se podía amplificar la voz. Lo que pasa es que en un frente de batalla, imaginaros, con toda la artillería, la aviación y todos los elementos que había, pues muchas veces no se podía escuchar bien a través de estos megáfonos. Lo que se hizo es pensar a lo industrial, a lo grande, creando este tipo de elementos que podéis ver aquí a mis espaldas. Es que este funcionaba en un sistema bastante curioso, sistema que podemos ver en esta imagen que tenemos aquí, donde se ven distintos tipos de cajas de resonancia adoptadas en diferentes vehículos. Normalmente el vehículo llevaba en sí un generador eléctrico, utilizaba la propia fuerza del motor. Luego este iba conectado a un amplificador que luego lo llevaba a un altavoz, entonces podíamos hablar por un micrófono y esto lo que hacía era reverberar la propia voz, aumentarla. Así, de esta manera, los mensajes podían llegar claramente a primera línea de frente. ¿Qué se solía decir por aquí? Pues sobre todo, como hemos dicho, se utilizaba para hacer propaganda, pero también contrapropaganda, muy importante. Por ejemplo, en el frente del Ebro, donde los soldados republicanos se habían quedado aislados y casi sin suministros, pensad que no les llegaba prácticamente ni comida ni agua. Entonces lo que se hacía era, por ejemplo, los franquistas utilizaban este tipo de elementos para cantar el menú del día que tenían en su línea y aquellos soldados republicanos que estaban pasando hambre, pues simplemente al oír ese menú muchas veces ya intentaban pasarse. O también para propaganda en su propio bando, pues por ejemplo lo que se podía hacer era alicentar a las tropas a atacar, aconsejarlas resistir en sus posiciones, simplemente pues leer el parte de guerra diario, con lo cual este tipo de elementos en el frente también eran muy importantes. Bueno, pues esto es esa parte de la historia de la radio dentro de la Guerra Civil, dentro de estos 100 años, dentro de este programa especial de Ser Aventureros y Ser Historia en el frente del Ebro en Fallón.